3 minutos pasan de las 11:30 y tenemos con nosotros a una persona, José Félix Abad, una persona muy conocida por esta casa, porque en nuestros inicios él estuvo haciendo reportajes de primera línea con Elche por dentro y precisamente el Zoom, reportajes de primera línea, donde nos avanzó temas como que se preparó en la época franquista en Elche un atentado para acabar con la vida del entonces alcalde Vicente Quiles Fuente, o fue el que pudo entrevistar en la cárcel de Estados Unidos al empresario de calzado ilicitano Molina Chacón, condenado por tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal. Él ha sacado algunas exclusivas y se marchó de Teleelch, ha sido fotógrafo en los últimos, por ejemplo, 8 años, se ha dedicado a viajar por África para conocer un poco más de cerca el yihadismo, el radicalismo islámico. Ha estado en Mauritania la última vez, entrevistando a algunos líderes, por ejemplo, entrevistó al último líder de Hamas, que ya falleció porque murió en un misil de Israel, pero ha estado también en muchos líderes, con muchos líderes yihadistas, y ahora, sorprendentemente, se ha dedicado a bucear en los libros de historia para destapar una exclusiva. Nos trae una primicia aquí, una exclusiva, y es que después de leer muchos libros de cocina antiguos, ha llegado a la conclusión, él, José Félix Abad, que el arroz con costra lo trajeron a Elche los franciscanos. Por eso hemos querido invitarlo, porque San Pascual fue franciscano, tomó los hábitos aquí. Las fiestas de San Pascual terminaron ayer con la procesión y el castillo de fuegos artificiales, y hoy vamos a hablar no de San Pascual, sino precisamente de este estudio y el resultado al que ha llegado José Félix Abad. Buenos días, José Félix. Hola, buenos días, Ros. Qué vida, ¿no? Te hemos presentado, lo del yihadismo es para otra entrevista. ¿Volverás a Mauritania? ¿Volverás a África? ¿O estás con el arroz con costra? Estuve hace unos 3 meses y vuelvo otra vez. ¿Vuelves? Pronto. Lo que pasa que no sé cuándo, porque el contacto con estas personas no es cuando tú quieres ir, es cuando ellos te dejan. Vale, y bueno, todo ese material que saca en los contactos con los yihadistas los vende a las agencias de noticias como Reuters. Bueno, José Félix, has hecho un parón en tu carrera de fotoreportero de guerra para contarnos la historia del origen del arroz con costra. ¿Y cómo podemos nosotros asegurar que el arroz con costra lo trajeron los franciscanos? ¿En qué libro que has leído lo pone, o en qué documento te da esa pista? ¿Por qué has llegado a esa conclusión? Bueno, quizás un poco por la lógica. Es decir, hasta ahora el origen del arroz con costra, que sigue siendo el mismo origen, nosotros aquí, los ilicitanos, lo datábamos en 1520 con el primer libro, que es el Llibre de Coch, de Ruperto, vamos a llamarlo Ruperto, aunque tiene muchos nombres, Ruperto de Nola. Entonces el origen lo centramos ahí, que es cierto, No hay tampoco un documento que diga, porque sí que es verdad que en ese libro aparece una receta que es lo que nos va uniendo todo, que tiene 3 elementos en común, es decir, que tiene el arroz, que tiene huevo y que tiene fuego por encima. ¿Qué ocurre? Que estas recetas, las que aparecen en el Llibre de Coch, eran recetas que estaban escritas por un cocinero real, de Fernando I de Aragón. Entonces eran recetas que la población no llegaba. Es el documento más antiguo al que hace referencia al arroz con costra. Sí, y es en el que los ilicitanos nos hemos basado, de que viene de ahí. Y en cierta manera sí que viene de ahí. Lo que ocurre que después, ya en pleno siglo de oro, en 1611... Pero viene ahí ese libro, ese cocinero de la realeza, en 1520, ¿no? ¿Qué dice del origen? ¿Que lo trajeron los islámicos? No, ahí no habla del origen, ahí habla de una receta que es un arroz que se llama arroz de cassola al fort, que es, pues es un arroz que lo hacen en una cazuela de barro, como lo hacemos nosotros, que está hecho con un caldo de carnes muy selectas, y después le pone yemas de huevo por encima y calor por encima, vale, es decir, y ese un brasero. Cocinero
¿Es valenciano? No, ese ¿Es cocinero catalán? no está definido porque no se sabe. Se supone que podría ser catalán. Lo que ocurre que entonces trabajaba para el rey Fernando I, que era el rey de Aragón. Y Aragón, pues el reino de Aragón ocupaba hasta partes de Italia, Claro. Sicilia, Nápoles, después todo lo que era Aragón, todo lo que era hoy la Comunidad Valenciana, todo lo que era Cataluña, en fin. Y claro, no hay un dato que diga dónde ha nacido. Él no lo cuenta en el ¿Y libro. dónde lo encuentras tú para relacionarlo con los franciscanos? Vamos a ver, ese libro, hasta ahora, todas las personas que han estudiado aquí nuestra cocina y el origen del arroz con costra se basan en ese libro como origen principal del arroz. Pero ¿qué ocurre? Que después aparece otro cocinero que se llama Francisco Martínez Montiño, que es en el Siglo de Oro, y bueno, y lanza un libro, otro libro de cocina, arte de cocina también, y bueno, aparecen lo que son las costradas. Lo que ocurre que este cocinero pues era el cocinero de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Estuvo 36 años con los tres reyes, ¿no? También era un cocinero de la corte. ¿Y qué ocurre? Que empiezan las costradas, lo que ahora conocemos por la costra, bueno, las costradas, que eran o sea, recetas hechas pues con carne, con lo que fuese, pero que llevaba una costra también por encima. Vale, pues está este señor y después aparece que es el personaje más importante, que es un fraile, se llamaba Raimundo Gómez, era un fraile franciscano en el siglo XVIII. Y él escribe un libro, que lo escribe con el seudónimo de Juan Altamiras. Entonces, este señor, o este fraile, lo que hace es coger las recetas. Los frailes, bueno, lo que se caracterizaban era por su austeridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que este fraile lo que hace es coger todas esas recetas de la nobleza y de los reyes y las adapta con productos locales. Locales, es decir, lo que tenía, porque entonces no había tiendas, no había supermercados y la gente utilizaba. Claro. ¿Y este fraile del siglo XVIII dónde Está en Aragón, está en un convento de Aragón y crea también el libro Arte de Cocina basado en la Escuela de la Experiencia Económica. ¿Y qué ocurre? Que él lo que hace es un libro para que los demás frailes de los distintos conventos aprendan a cocinar. Porque las cocinas de antes es lo que mantiene. Hay que decir que por esas fechas ya estaba Felipe V, que lo que hace es traer la cocina francesa. Y en España la nobleza, las clases altas y la burguesía que estaba empezando a salir dentro de las capas sociales, pues adquieren esta cocina por novismo, porque era un sistema refinado, y en fin, por estar pues un poco en la línea de los reyes. Pero ¿qué pasa? Que la cocina española la dejan detrás. La cocina que se conocía, es decir, más que cocina, eran técnicas de Aquí cocinado. estamos viendo fotografías, por ejemplo. Este es el Gibre de Coch. Sí. El primero. El primero, sí. El de 1520. Exacto, sí. Bueno, y estamos ya en el siglo XVIII y este fraile franciscano entonces recomienda a toda la orden que adapte más que recomendar, sus recetas que vienen de la realeza, las adapte al lugar. Claro, y aquí estamos. Ese es el libro, el de Juan Altamiras. Lo que intentan... Este es el libro del franciscano. Del franciscano. Es de ahí donde viene nuestro arroz. Y ahí hay una receta que se llama arroz, otro modo de arroz. Y él lo que hace, fíjate ya cómo se va acercando más a lo que es nuestro arroz, él lo que hace es arroz, lógicamente, en cazuela también, como la costra, pero aparte lo que empieza a hacer, que no lo ha hecho nadie hasta ahora, es el sofrito de tomate. Que es el tomate que le ponemos al arroz. Que le ponemos al arroz. Porque entonces es verdad que en el libro que hemos visto antes no se había descubierto América, aunque sale en 1520, pero estaba escrito desde... Algunos historiadores lo datan en 1460. Entonces el tomate no había llegado. Y aquí le ponen sofrito. Claro, le ponen sofrito de arroz y ya le ponen los huevos enteros con la yema y la clara. Y le pone el fuego por encima. Y este libro llega a Elche.
El problema es que los registros con los libros de cocina hay un problema que es grande, que son unos libros que se utilizaban. Ajá. Es decir, iban a las cocinas, se Claro. manchaban, se rompían, se utilizaban todos los días. No eran libros de Claro, eran libros de biblioteca, recetas. no eran libros de bibliotecas. Pero este fraile lo que recomienda a todos Sí. los cocineros de los conventos. distintos conventos y monasterios es que son recetas libres, es decir, que tú le puedes incluir lo que tienes en tu Vale, territorio. vale. Y aquí se le incluye embutido, pero embutido no de mucha calidad, porque este arroz lo transmiten los franciscanos a la población, es decir, a la población más humilde, que era con los que tenían interacción. Los franciscanos aquí estaban muy relacionados, de hecho, si vas a las partidas rurales, hay 3 o 4 partidas que los patronos son santos devocionarios de los franciscanos. San Francisco, María Santa Asís. Ana, la Inmaculada, en fin, son todos. Tenían mucha interacción. Después daban misas en las parroquias. Por eso se quiere tanto a San Pascual Bailó. Exactamente. Están muy arraigados, y, sí, sí. Y bueno, pero el fraile, lo importante de todo esto es que los franciscanos enseñan el arroz, empiezan con el embutido y le meten embutido. Pero, ¿qué pasa? Que a raíz de la pérdida de las colonias en España en 1898 hay un repliegue nacional, es decir, cuando se pierde Cuba y Filipinas, que son las últimas colonias, Puerto Rico, que son las últimas colonias, hay un repliegue nacional, un repliegue nacionalista a lo nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Que se abandona la cocina francesa y se empieza a promocionar y a querer un poquito más nuestra cocina. Y entre ellos está el arroz con costra. Y entonces, en Elche, la burguesía ilicitana, es decir, los fabricantes de alpargatas, en fin, todos esos, lo que hacen es adquirir ese arroz, que era un arroz muy popular, pero muy humilde, y lo enriquece, y le pone carne, porque la carne para las clases populares era la barrera. Ya. No podían. Entonces, cuando un pobre comía carne, o estaba malo el pobre o estaba mala la carne. Entonces, no. Y entonces la burguesía ilicitana lo que hace para agasajar a todos los que vienen, porque llegó Eduardo Dato, presidente del gobierno. Y tenemos fotos de eso, ¿no? De la burguesía ilicitana. Sí, hay. Por ejemplo, Bueno, aquí que estamos esa. viendo, eso es Franco, ¿no? No, ese es el no rey. vale. Mira, está aquí. Es Alfonso XIII, Alfonso es verdad. XIII. Es que parecía Franco Aquí, desde aquí. Él llega a Alicante a inaugurar Alfonso el Riegos XIII. de Levante. Aquí es donde comió, en esta comida donde comió el arroz con costra por primera vez. ¿Y dónde fue ese convite? Esto fue en Alicante, cuando fue en Alicante. a inaugurar, he dicho antes, perdón, Riegos de Levante, no, el Club Náutico. Ajá. Y aquí es donde lo come por primera vez. Ya. Y Que aparece en la revista. Sí. Y hacen mención en del arroz. 1911. Y después aquí es cuando llega a Elche, y aquí es donde lo come en Elche. ¿Y aquí dónde está en Elche? ¿Qué salón es ese? Eso, ¿Lo tenemos en eso está donde está el monumento a Nazario. En la avenida de la Comunitat No, Valenciana. no, está... ¿Dónde? Es que no sé cómo ¿Lo se que era el llama. Boquerón de Plata? Sí. bici. Sí, pues Hacia justo abajo. en el otro extremo de la calle hay como un transformador de luz, eso era el Ahí comedor están. donde lo comieron. Ah. Sí. Entonces ahí fue donde lo probó el rey por segunda vez. Ahí tenemos a Alfonso XIII. Sí, Vaya. esa, ahí es, exactamente. Le gustó tanto que pidió repetir, ya lo conocía y de hecho, por lo que te comentaba antes del repliegue que había hacia todo lo nuestro, en el almuerzo de Alicante solo se le pusieron productos de la tierra y platos de la provincia de Alicante. Y se interesó por el arroz con costra porque le gustó. Y después... Cuando vino a inaugurar Riegos de Levante aquí, en ahí Elche, pidió repetir. pues Le encantó, como le gustaba mucho, pues pidió repetir. en uno de los ¿Y locales. qué ocurre? Que la burguesía ilicitana, pues para agasajar a todos los que llegan, pero bueno, Mira, ¿y aquí a quién tenemos? este es el alcalde... Uno de los alcaldes, Sí, ¿no? de Elche. Esto fue en 1928. El señor que está a la izquierda, ese es Wenceslao Fernández Floret. Era un Wenceslao. periodista muy popular del ABC.
y lo invitaron a venir a comer arroz. Y lo estuvieron pasando por toda la provincia y aquí el alcalde... ¿Eso parece el huerto del cura? ¿Qué casa? Sí, lo invitan en el huerto del cura, ¿no? En el huerto del cura, exactamente. Ahí sí, lo invitan a arroz con costra, el propio alcalde sí, sujetando el perol. Sí, es que quiero buscar el nombre porque no me acuerdo del nombre. Bueno, el alcalde uno de los alcaldes del momento. Eso era en 1928. Entonces, ¿qué ocurre? Pero antes de todo esto... cuando ya la burguesía decide, o sea, los empresarios ilicitanos deciden hacer suyo el arroz para poder invitar a los... En 1894, un tal Ángel Muro, que era un gastrónomo, muy popular entonces en España, él editaba una revista que se llamaba Conferencias Culinarias. Y aparece por primera vez la receta ahí, en 1894. ¿Y qué receta pone? ¿Y ahí qué pone? Como lo estamos haciendo ahora. Hay varias, es que ha ido variando. ¿Garbanzo o sin garbanzo? Sí, garbanzo. Los elementos van cambiando, porque es verdad que era lo que decía antes. Cuando Orihuela dice que el arroz con costra es de ellos y que ellos lo que argumentan es que durante el auge del calzado en Elche, a principios de siglo, más que el calzado, la alpargata, pues vino gente a trabajar aquí y fue esa gente la que transmitió. Pero, por ejemplo, cuando aparece en Valencia se le llama arroz de cuajada valenciana. Cuando escribe la primera mujer se llama arroz de Saboya. Después hay un montón, que es el arroz con costra. Esto solo puede pasar por una cosa, no es que los de Orihuela han ido a toda España y lo han transmitido. ¿Por qué es eso? Porque la elaboración es la misma, es decir, siempre hay tres cosas que son en común, que es el arroz, que es el huevo y el fuego por encima. Después, lo que lleva más es según lo que tenían en ese momento. Y entonces es imposible que esta gente pudiera ir a toda España y de hecho se llamaría el mismo nombre. ¿Esto por qué es? Porque los franciscanos lo van difundiendo por todo el país. Conclusión. Y llega hasta Perú, hasta muchos sitios, porque los franciscanos también en su día llegaron a las colonias que había en América, españolas. Conclusión, que entonces podemos decir que quien se inventó, que era habitual hacer costradas. Claro. Ya sí, no solo en arroz. Sí, sino... Lo que pasa es que las capas de la costrada eran carísimas porque estaban hechas con azúcar, estaban hechas con frutos secos, estaban hechas con ingredientes que eran carísimos entonces. Y el fraile lo que hace es ponerle huevo para abaratar esas cosas, es decir, para que llegue a la gente más humilde. ¿Y tú piensas que eso fue lo fundamental para el arroz con costra? Aparte, que el franciscano dijera, venga, vamos con estas costradas a hacer arroz para los pobres. Claro. Bueno, arroz para el bolsillo asequible. Vamos a ver, los franciscanos vivían de las limosnas, prácticamente. Ellos echaban en sus pucheros pues lo que tenían. Pero sí que a raíz del libro empiezan a elaborar la receta, porque entonces lo habitual era poner un puchero con agua caliente y le ibas poniendo lo que tenías. No eran recetas elaboradas, tú ponías lo que tenías. Y el franciscano es que de hecho la mayoría de la cocina regional viene de este franciscano. Y aparte, el arroz con cebolla y bacalao que comemos aquí, también, aquí se hacía con cebolla solo, y él es el que dice que hay que echarle bacalao. Y para que veas que lo que adaptamos del lugar, aquí se hacía con alazor, que era un colorante que se cría en el campo de Elche. ¿Sí? Y después se le incluyó la ñora, que él no lo decía. Es decir, nosotros le ponemos, él da la receta y nosotros le ponemos lo que tenemos. Vale, pues José Félix Abad, pues muchas gracias. Tenemos más imágenes que ha traído José Félix de todos estos estudios del arroz con costra. Si no, tenemos que poner el punto final. José Félix, muchas gracias por venir para contarnos tu historia sobre el arroz con costra. Y nosotros... ¿Me dejas hacer un pelín de publicidad? Es que tenemos una página que ahí pueden encontrar todo muy detallado de la historia. Claro, ¿esto cuándo lo vas a publicar? Vamos a ver,
hay una página, todavía no está puesto lo de los franciscanos, que es el origen, pero saldrá en unos días. Esperaba a venir aquí y después sacarla. Entonces es la historia del arroz con costra.com. Ahí están documentos, ahí está toda la historia, porque todo, claro, está todo el estudio que hemos hecho. Llevo 15 años estudiando esto y me he ido a todos los archivos de España, he consultado todas las bibliotecas, he consultado bibliotecas internacionales, porque también está el libro del franciscano. Claro, los franciscanos se van a América, entonces se llevan sus recetas allí. Y de hecho hay un arroz que se hace en México que es parecido al arroz con costra, y es el origen de un franciscano. Es decir, es que... que has seguido las huellas también de claro, esa claro. 15 años. Llevo 15 años. ¿Pero sí. por qué te ha obsesionado el arroz con costra? Bueno, ¿Por qué precisamente ese plato? Pues porque es el arroz más antiguo que existe. Es decir, los árabes hacían ya otro tipo de arroz, pero era más un arroz dulce. Pero lo que es un arroz seco, como hoy los entendemos y como hoy los comemos, es el más antiguo. De hecho, este año cumple 500 años la primera aparición del libro en castellano. En catalán fue hace 5 años, o sea que tendría 5 siglos y 5 años, pero este año, que vamos a hacer al final de año, coincidiendo con el Festival Medieval, porque viene en el medio una serie de actos, conferencias, una exposición, nos han dejado una sala, el ayuntamiento, que va a estar todo el material original del siglo XVI, del siglo XVII, todo original, como esto que he traído ahora. Sí, bueno, como las fotos que hemos podido Sí, ver, sí. Creo, ¿las hemos puesto todas, Chema? Mira, por ejemplo, esto, Esta, la perfecta vale. cocinera, esto... Esta es la primera revista que en el siglo XX aparece el arroz con costra. ¿En serio? ¿Y esta revista que era nacional? Sí, era nacional. Ten en cuenta, y es que, claro, es que todo esto es muy largo, ¿no? Aquí ya no habla de ponerle fuego por encima, porque aquí las casas, estas revistas eran para la gente que sabía, era para la burguesía, para la gente acomodada porque sabía leer y tenía dinero para poder comprar todas... Un horno, por ejemplo. Un horno y los ingredientes que eran caros. Entonces, aquí ya no habla de costrera, hay otros que sí, de ponerle fuego por encima. Aquí habla ponerlo en el horno, porque ya en las casas habían hornos. Entonces... ¿Y esto? Esto es el primer anuncio del restaurante El Comercio de Elche que hace a nivel nacional anunciando el arroz con costra. En 1932 lo hace en una revista de ABC a nivel nacional. ¿Y este es un restaurante de Elche? ¿Se llamaba Hotel Restaurant Comercio? Sí, es un restaurante de finales del 19, principios del 20. Y bueno, y aquí el dueño hace un anuncio de su restaurante y bueno, y resalta que hacemos el arroz con costra. Y aparece en la revista, en una de las revistas a nivel nacional que era del grupo Aquí de estamos ABC. viendo el alcalde. Bueno, otra vez, pero en Wenceslao, la guía del buen comer español. Aquí también aparece, sí, ¿no? Este libro. Este que tengo yo aquí. Esta es la primera guía que se hace turística gastronómica en España, en 1929. Y ahí aparece ya el arroz con costra. ¿Y en qué población lo sitúa esta guía? Aquí lo que habla es que lo come el rey. Claro. Pero tuvo mucha repercusión, porque todo lo que hacía el rey aparecía en prensa, aparecía en revistas gráficas, que entonces era, pues el No Va Más, era el medio de comunicación por excelencia, las revistas gráficas. Ten en cuenta que lo otro era la radio, entonces claro. Aquí era donde se podía ver las fotografías, en las revistas, pues eso, con muchas fotografías, que todo eso, ¿no? Como las fotografías de Alfonso XIII que aparecieron en el mundo entonces gráfico. Tuvo mucha repercusión. Lo que lo lanzó a nivel nacional fue el libro de Ángel Muro en 1894, que solo hay uno en el mundo y lo tenemos nosotros para la exposición, va a estar en la exposición. ¿Y solo hay uno en el mundo? Sí, ¿De Ángel Muro? Ese sí, el que aparece el arroz con costra, sí, hay más de conferencias, pero ese, porque he mirado en todos los archivos, en todos los coleccionistas, porque tengo mucho contacto con coleccionistas gastronómicos, y nadie lo tiene. Y nosotros lo compramos en una subasta en Estados Unidos. Y bueno, también te dedicas a comprar todo lo que tiene que ver con el claro, arroz con costra. es que fíjate, espérate. Y me has traído los originales. Sí, por lo que bueno, veo, el único que no es original, porque solo hay uno y lo tiene la
la Biblioteca de Cataluña es el libro de Coch. Sí, que lo hemos visto en Lo hemos imágenes. visto aquí, que esto es un facsímil, pero es un facsímil bueno. Ya, Es decir, el primero, el de 1520. El de 1520, sí. Muy bien, pues José Félix, como siempre, fascinante 15 años de trabajo, es lo que pone de manifiesto que después de investigar y de recorrer el mundo detrás del arroz con costra, ha comprobado que sin duda fue un plato de la realeza que lo llevó al pueblo llano los franciscanos, la orden franciscana y concretamente uno de sus frailes en el siglo XVIII. 1748. En el siglo XVIII lo llevó al pueblo llano y desde entonces, pues como a Alfonso XIII, por ejemplo, en el principios del siglo XX le gustó tanto, la burguesía lo hizo suyo. Y lo mantenieron, la gente humilde lo mantuvo porque, claro, después de la desamortización, cuando expulsaron a los frailes en 1836, que expulsaron a los frailes, el arroz se mantuvo, porque cuando lo cogió la burguesía es porque estaba. Muchas de las cosas de los frailes se mantuvieron. Sí. Pues muchas gracias, José Félix. Volveremos contigo a hablar, por ejemplo, del yihadismo. Vamos a ver tu próximo viaje. Si nos traes información, veremos cómo está el mundo. También es un tema importante. Gracias, José Félix. A ti, a y nosotros ponemos el punto final. Nos vamos. Mañana hemos llegado a las 12 en punto de la mañana. Les dejamos con el programa Somos Marca, con nuestra compañera Rosa Lucas. Y ya saben que hoy el A Todo Gol se va a hacer en directo, porque va a coincidir con los últimos minutos del partido del Córdoba frente al Mirandés. Un partido importante, porque ahora ya no dependemos de nosotros mismos para asegurarnos el ascenso, porque hemos perdido el liderazgo. Y si el Mirandés gana esta noche en Córdoba, se nos complicará el poder ascender. Y si empata o pierde, pues lo tendremos mejor. Así que todos estaremos pendientes de ese programa A Todo Gol con Paco Gómez y José Antonio González. Nosotros nos vamos, mañana les contaremos más cosas. Hasta mañana. Bexa, Noara y Selecte Restaurant han patrocinado este espacio.